Bueno, ya vimos de forma panorámica el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis y pretendimos hacer una comparación con la condición de la iglesia de hoy. Otra cosa que debemos ver en esta panorámica de estas 7 iglesias en Apocalipsis es las dos maneras como ellas están agrupadas. El Señor se dirige de manera diferente a las 3 primeras iglesias que a las 4 últimas. Entonces podemos fijarnos en cómo le habla a las 3 primeras. En el 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice: al que venciere. O sea, este mismo orden, primero, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y segundo, al que venciere, aparece en las 3 primeras iglesias. Y de esta manera hace un llamado primero a los que tienen oído para oír y luego prometiendo recompensa a los vencedores, en ese orden. Y en ese orden le habla el Señor a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo. Pero a partir de Tiatira y siguiendo con Sardis, Filadelfia y Laodicea, el Señor cambia el orden. O sea, el Espíritu Santo es el que cambia el orden, porque así lo inspiró. Y a Tiatira le dice en el capítulo 2, en el versículo 26, empieza diciendo primero el Señor en el verso 26, al que venciere y guardare. Y en el verso 29 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ahora a partir de esta iglesia de Tiatira, primero el Señor menciona el galardón a los vencedores y luego hace el llamamiento a todos los que tienen oído para oír. ¿Por qué? Porque a las 4 últimas iglesias se les menciona la segunda venida de Cristo. A Tiatira, en el verso 25, dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ya aquí hay una mención de su segunda venida. Luego, en el mensaje de Sardis, también el Señor menciona la segunda venida de Cristo, ya con más propiedad, y dice en el verso 3 del capítulo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, que de esta iglesia de Sardis, que en lo profético representa el protestantismo posterior al catolicismo, muchos estarán en esa condición. Serán sorprendidos en la segunda venida de Cristo en esa condición. Ahora, lo mismo se dice a Filadelfia en el capítulo 3, en el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que aquellos hermanos que están en la condición que representa la iglesia de Filadelfia aquí, el Señor quiere que continúen así, que retengan todavía lo que ellos tienen. Y en el caso de Laodicea, que es la última de las iglesias, el Señor menciona también su venida de una forma particular cuando le dice en el verso 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Puede que estar a la puerta no es solo ahora en la vida privada, sino que esa frase también es una indicación de la segunda venida del Señor. Entonces, las 4 últimas iglesias, por la palabra del Señor, nos muestran que serán encontrados cristianos en esas diferentes condiciones. Cristianos en el estado de Tiatira, lo que representa la iglesia en Tiatira, que son creyentes en
corrupción, en degradación, en inconsciencia, en tolerancia al pecado. Y el Señor vendrá y va a encontrar a creyentes en el estado que representa la iglesia en Sardis, que son creyentes denominacionales, institucionales, con grandes nombres, nombres hermosos, pero sin vida. Cristianos en el estado que representa la iglesia en Filadelfia, que son creyentes, pero con poca fuerza, que son perseguidos por los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que dicen ser algo, pero que no lo son. Creyentes menospreciados, pero fieles y con una puerta abierta delante de ellos. Y cuando el Señor Jesús venga, va a encontrar a cristianos en el estado que representa la iglesia en la Odisea, que son creyentes que reclaman sus derechos de hijos, que confiesan positivamente pero sin el Espíritu, que son ricos, que son prósperos, felices sin Dios, pero ciegos, pobres, desnudos, desventurados. En todos estos estados van a estar los creyentes para la segunda venida de Cristo. En las primeras tres iglesias el Señor primeramente le habla a la iglesia en general. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y luego les habla a los vencedores. Esto representa también proféticamente aquellos periodos antiguos de la historia de la iglesia. Éfeso, que representa aquel periodo inmediatamente subsiguiente al periodo apostólico. Esmirna, representando el periodo de las persecuciones. Y Pérgamo, representando aquel periodo desde Constantino en adelante, de la iglesia mezclada ya con lo mundano, con lo político. Luego Tiatira, representando el estado ya católico romano absolutista, desde la época de aquellos papas como Julio II, Inocencio III, Nicolás I. Pero en el caso de la Iglesia Católica habrá cristianos en ese estado cuando el Señor venga, pero el Señor llama a vencer ese estado. Lo que el Señor reprende de la condición de Tiatira debe ser vencido por los que todavía están en esa condición. Luego, lo mismo sucede cuando después del periodo católico viene la reforma representada por Sardis. El Señor también le dice que vendrá como ladrón. O sea, que habrá personas viviendo el protestantismo, algunos viviendo en la situación que el Señor reprende a Sardis, así serán sorprendidos. Es decir, el Señor busca que las personas que están en el catolicismo sean vencedoras para recibir al Señor, para aceptarlo verdaderamente por la fe, y los que están en el protestantismo sean también vencedores, los que han superado el periodo del protestantismo y entraron en la condición de Filadelfia, la acción de la unidad del cuerpo de Cristo, que es cristocéntrica, basada en la palabra, que ha guardado su nombre, que ha guardado su palabra, que ha guardado su paciencia, que representa una etapa superior al protestantismo. El Señor a ella no le pide que se arrepienta, sino que retenga lo que ya tiene, que mantenga su fidelidad, porque Él viene pronto. O sea que muchos hermanos estarán en esa condición cuando el Señor venga. Es decir, que el cristianismo va a ser sorprendido en muchas condiciones. En la condición de Tiatira, catolicismo romano. En la condición de Sardis, que es el protestantismo. En la condición de Filadelfia, que es la visión del cuerpo de Cristo bibliocéntrico. Y la condición de la Odisea, que es la tibieza espiritual. Ahora, ¿todo esto es casualidad? ¿O será que el Señor ya había profetizado estas condiciones por las que la iglesia debía atravesar?
Ahora, ¿para qué tenía que atravesar esas condiciones? Para que ni siquiera la iglesia pudiera señalar la justicia divina como inflexible, despótica, abusiva por su superioridad, que no permitió que la iglesia viviera bajo ciertas condiciones humanas e imperfectas, que su soberanía estuvo todo el tiempo imponiéndose al libre albedrío, aún de aquellos que ya le pertenecen a él, y permitiendo que el libre albedrío de aquellos que no le pertenecen a él influyeran en la iglesia, se introdujeran en la iglesia, que la iglesia pudiera vivir todas las alternativas respecto al mundo. Por eso el Señor oró diciendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, para que la iglesia verdadera, en medio de todo eso, pueda ser vencedora. Muchos serán hallados en esa condición sin vencer. Y el Señor llama a todos a que seamos vencedores. Las condiciones son diferentes y las condiciones se tienen que vencer. Entonces, también según son las condiciones a vencer, son también las recompensas. Por eso el Señor no se presenta a todas las iglesias de la misma manera, como ya lo hemos dicho anteriormente, aunque es el mismo Señor, sino que a cada una de las iglesias se presenta según lo que ella necesita, pero también a cada uno el Señor le ofrece una recompensa que se corresponde con lo que tiene que vencer esa iglesia. Por ejemplo, si ustedes ven la recompensa a Éfeso, ¿cuál era el problema más grave de Éfeso? Que había perdido el primer amor. Es decir, tenía obras, esfuerzo, pero ya no estaba en la comunión íntima con el Señor, ya no estaba en el fluir de la vida en el Espíritu Santo. Entonces el Señor, ¿qué le dice a los que venzan? Te daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. En cambio, ¿cuál era el problema que tenía la iglesia en Esmirna? Bueno, la iglesia en Esmirna estaba en persecuciones, estaba sufriendo, estaba en pobreza, estaba en aflicción. Y entonces la recompensa tiene que ver justamente con todo eso que ella está viviendo. Ellos van a morir la primera muerte. El diablo va a matar a algunos de vosotros, como dice allá, pero el Señor les dice: al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vemos que la recompensa se corresponde con lo que ellos tuvieron que vencer. Ellos tuvieron que vencer el temor a la muerte, tuvieron que pasar por la persecución y por la muerte misma, por el martirio. Entonces la recompensa de ellos es que no sufrirán daño de la segunda muerte. Muchos pasarán por la primera y después también por la segunda muerte, pero los que vencen y pongan su vida a muerte por el Señor no sufrirán daño de la segunda muerte, que es la que separa definitivamente y absolutamente del Señor. En el caso de la iglesia en Pérgamo, que era una iglesia mezclada, a la cual el Señor se presentó como el que tenía la espada de dos filos, el Señor a esa iglesia le ofrece otra recompensa. Porque dice: al que venciere daré a comer del maná escondido. Lo que es escondido es lo que es reservado, es lo que se quiere decir. De lo cual no pueden comer todos. Solamente quien está separado puede comer de lo escondido. Los que están mezclados no pueden comer de lo escondido. Y también, además, le promete que le daría una piedrecita blanca y en ella un nombre escrito que ninguno conoce. Cuando la iglesia se mezcló con la política, con el mundo, la política de la época tenía la costumbre de votar por
digamos, balotas, que eran piedrecitas blancas, justamente blancas. Pero aquellos que sean vencedores de esa condición de mezcla, el Señor vota por ellos, le dará una piedrecita blanca a ellos. Es decir, como diciendo, yo les voy a dar mi voto, los he escogido a ustedes, a los vencedores. En el caso de Tiatira, ustedes ven cuál era la condición terrible de Tiatira. Entonces, era el periodo nada menos que del absolutismo papal, cuando los papas coronaban los reyes, los emperadores, y si los emperadores no se sometían al papa, entonces los papas liberaban a los súbditos de toda obediencia al emperador, y por eso todos tenían que someterse, y ese era el tiempo de ese tipo de gobierno religioso político. Esa mujer dominante, Jezabel, que enseñaba la idolatría, que enseñaba la fornicación espiritual, como la gran ramera que fornica con los reyes de la tierra, también lo hace. Al que venciere estas cosas, al que venciere esta condición, el Señor le dice, yo le daré autoridad sobre las naciones, porque allá, en esa época, todos querían estarse codeando con el conde tal, con el príncipe tal. Fue la época no solo del feudalismo, sino también la época de los reyes, de los duques, de los archiduques, sino también era la época de los obispos, de los arzobispos. Pero a los que vencieren esa condición, el Señor sí les dará verdadera autoridad allá en el milenio para reinar sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y le daré la estrella de la mañana, que es el Señor mismo. El Señor mismo es esa estrella, el lucero de la mañana, el verdadero. Él es la estrella de la mañana. En el caso de Sardis, que estaba como perdiendo lo que había recibido, el Señor le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Sobre esto no tenemos tiempo porque hay una enseñanza larga sobre esto, porque esto necesita mucho cuidado. Pero bueno, dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Fíjense en que lo que el Señor le reprocha a Sardis es de que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Es decir, tiene un nombre que no es. Entonces, si vence, el Señor le va a dar el nombre que sí es, y lo va a vestir de vestiduras blancas, mostrando que está realmente separado, santificado y vive para Dios, y que no ha dejado perder lo que el Señor reprocha que haya perdido. Ahora veamos el caso de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor fraternal, que es la comunión del cuerpo de Cristo. Filadelfia es cristocéntrica, bíblica, y una iglesia con paciencia. Entonces, los otros, los que habían menospreciado a estos hermanos, diciendo, nosotros somos judíos, nosotros tenemos algo que ustedes no tienen, la sinagoga de Satanás, que decían ser judíos pero que no lo eran, que tenían pretensiones en cuanto a ellos mismos, menospreciando a los verdaderos hijos de Dios. El Señor dice que hará que aquellos vengan y reconozcan a los que ellos habían menospreciado, a los pequeños, a los débiles, a estos que realmente vivieron la realidad del cuerpo de Cristo. Dice allá, los hará columna en el templo de Dios
y nunca saldrán de allí, y pondrán sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. O sea, los reconocerá como la esposa del Cordero, porque la nueva Jerusalén y la iglesia, a las dos se les llama esposa del Cordero. Y por eso es muy importante realmente, hermanos, entender esto de Filadelfia. No tenemos todo el tiempo, porque la iglesia en Esmirna, la de las persecuciones de aquella época de los Césares, ya pasó. No le reprochó nada a esa iglesia al Señor, pero tampoco les abrió una puerta. A la única iglesia a la cual el Señor no le reprocha nada y el Señor le abre la puerta es a Filadelfia. Nosotros creo tenemos que enfocarnos en esa condición de Filadelfia como iglesia. O sea que el Señor, en el contexto de todos estos capítulos, está mostrando lo que Él no quiere que la iglesia llegue a hacer, aunque ella ha llegado a hacer eso que Él no quiere. Pero no podía guardar silencio para que la iglesia no diga que no le había advertido. Y también está expresando lo que Él sí quiere que sea la iglesia, lo que Él aprueba. Es como el sacerdote en el Antiguo Testamento que tenía que entrar al lugar santo y echarle aceite al candelero, a las lámparas, a las lamparillas del candelero. Y lo que él reprueba es como el sacerdote con la despabiladera, quitando las partes secas de la mecha para que no humen ni enrarezcan el ambiente en el santuario. Entonces, a la Odisea, que es la gente de la última época, que es quizás la iglesia más acusada, donde el Señor dice que a los tibios que no se arrepintieren, los vomitaría de su boca. El vencer esa condición de la Odisea tiene una recompensa altísima, porque dice: al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es una recompensa altísima. Ser frío o ser caliente, que es una referencia, digamos, de tipo judío, a ser calmado, analítico, prudente para tomar decisiones por un lado, o por el contrario, ser fervoroso, que no piensa las cosas para hacerlas para el Señor. Eso no es lo que el Señor condena. Ojalá fueses frío o caliente, ojalá. Es la tibieza lo que Él condena, es decir, vencer la tibieza, vencer esa vida solamente de comodidades y de decires, pero sin realidad espiritual. Vencer eso tiene una recompensa muy alta. El Señor ofrece la recompensa según la condición que los vencedores venzan, porque Él es justo. Cada época tiene sus cosas malas que tienen que ser vencidas por la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo.